Eres una carga, papá. Lárgate, gritó mi hija codiciosa, agitando un billete de lotería ganador valorado en $30 millones. Su esposo se rió mientras me echaba de la casa que yo había comprado con mi propio dinero. Yo solo sonreí. Hija, ¿estás segura de que leíste el nombre en ese billete? Cuando miraron más de cerca, comenzaron a gritar y a arrancarse el pelo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Las facturas cayeron sobre la mesa de centro como acusaciones. La mano de Valeria golpeó junto a ellas, enviando la factura de la luz deslizándose hacia mi gastado sillón. Mira este desastre. Su voz cortó el silencio de la tarde. $300 de electricidad, 250 de gas. Y eso sin contar la comida. Leonardo se movió en el sofá sin apartar la mirada del televisor. Algún programa de concurso sonaba de fondo. Las risas del público puntuaban nuestro drama familiar. La ironía no se me escapaba. Tus patéticos $1,200 ni siquiera alcanzan para el mercado. Valeria se giró hacia mí, con el rostro encendido por la ira. Nos estamos ahogando aquí, papá. Y tú simplemente te sientas ahí como si todo estuviera bien. Crucé las manos en mi regazo, observándola caminar entre la entrada de la cocina y la mesa de centro. 3 años de esto. 3 años desde que les había dado todo. La pensión cubre lo que cubre, dije en voz baja. Quizás uno de ustedes podría finalmente encontrar un trabajo. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. La cabeza de Leonardo se giró bruscamente hacia mí. Entrecerrando los ojos, la voz del presentador llenó el repentino silencio. ¿Estás diciendo que soy un fracasado? La voz de Leonardo tenía ese filo peligroso que había aprendido a reconocer. Se incorporó en el sofá, ya no holgazaneando. He estado buscando trabajo. El mercado está terrible para los gerentes de ventas. ¿Por 2 años? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Valeria soltó una risa, aguda y amarga. Claro, Leonardo es el problema, no el hecho de que tu pensión apenas sea suficiente para mantener las luces encendidas, señaló las facturas esparcidas. Necesitamos dinero real, no las migajas de alguna pensión de fábrica. La mesa de centro entre nosotros bien podría haber sido un cañón. Estas facturas, estos números, representaban más que gastos mensuales. Eran evidencia de promesas rotas, de sacrificios que no habían sido reconocidos. Trabajé 37 años en esa fábrica, dije, mi voz firme a pesar de la ira que crecía en mi pecho. Esa pensión nos mantuvo a tu madre y a mí perfectamente. Bueno, mamá ya no está aquí, ¿verdad? Las palabras de Valeria golpearon como una bofetada. Y tu pequeña pensión no se estira para cubrir a 3 personas. Leonardo se puso de pie ahora, su corpulencia proyectando una sombra sobre la mesa de centro. Quizás debiste pensar en eso antes de mudarte con nosotros. Su tono sugería que yo había forzado mi entrada en su hogar en lugar de haber sido invitado. La pista de risas de la televisión parecía burlarse de todos nosotros. Me parece recordar que me pidieron que me mudara, dije con cuidado, después de que vendí mi casa y ayudé con el pago inicial de ustedes. Eso fue diferente. Valeria agitó la mano con desdén. Eso fue hace 3 años. Las cosas cambian. ¿3 años? ¿Realmente había pasado tanto tiempo desde que les entregué el cheque por $150,000? ¿Desde que Valeria me había abrazado y prometido que siempre tendría un hogar con ellos? Las cosas cambian. Estuve de acuerdo, pero yo no lo he hecho. Leonardo se acercó a mi silla. Mira, viejo, estamos agradecidos por lo que hiciste en ese entonces, pero eso no significa que te debamos alojamiento y comida gratis para siempre. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Alojamiento y comida gratis, como si mi pensión, mis contribuciones al mercado, mi ayuda con los servicios no significaran nada. No estoy pidiendo nada gratis, dije. Pago mi parte. ¿Tu parte? La voz de Valeria subió de tono. Tu parte sería dividir todo en 3. Tu parte serían $800 de alquiler, no la nada que pagas ahora. La matemática era deliberadamente cruel. $800 me dejarían con $400 de mi pensión. $400 para cubrir comida, ropa, gastos médicos,
Todo lo demás que un anciano necesitaba para sobrevivir. Entonces, ¿qué sugieren? Pregunté. Valeria y Leonardo intercambiaron una mirada. En esa mirada, vi algo que me heló más que el frío de noviembre que se colaba por las ventanas. Habían discutido esto antes. Esto no era una discusión espontánea nacida del estrés financiero. Esto estaba planeado. Sugerimos, dijo Leonardo lentamente, que encuentres la manera de contribuir más, o que encuentres otro lugar donde vivir. El público de la televisión estalló en aplausos. Alguien acababa de ganar algo, recibido algo maravilloso e inesperado. El contraste se sintió deliberadamente cruel. Miré a mi hija, buscando en su rostro cualquier rastro de la niña que solía subirse a mi regazo cuando las tormentas la asustaban. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Ya veo, dije, pero no veía. Todavía no. No vería claramente hasta dentro de unos minutos, cuando Valeria me entregaría $5 arrugados en la mano y me enviaría al frío. No entendería el alcance total de su ingratitud hasta que caminara por las calles de la ciudad, recordando cada sacrificio que había hecho por ellos. En este momento, solo me sentía cansado y tonto por creer que la familia significaba algo más que un informe de gastos mensual. Bueno, exigió Valeria. ¿Qué va a hacer? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una espada. Afuera, las nubes se acumulaban para lo que parecía ser la primera ola de frío real de la temporada. Adentro, algo igualmente amargo se estaba asentando en nuestra pequeña sala de estar. El silencio se extendió como una respiración contenida. Valeria estaba de pie sobre mí, con las manos en las caderas, esperando una respuesta que yo no tenía. Leonardo permanecía junto al sofá, con los brazos cruzados llevando la expresión de un hombre que ya había ganado. Finalmente, Valeria hizo un sonido de disgusto. Bien, simplemente bien. Se dirigió a la cocina. Luego se dio la vuelta. Pero no te vas a quedar sentado aquí todo el día sintiendo lástima por ti mismo. Desapareció por un momento, y escuché el sonido familiar de su bolso siendo revuelto. Las monedas tintinearon. El papel crujió. Cuando regresó, tenía un billete arrugado de $5 en el puño. Ten. Me lanzó el dinero como si le quemara los dedos. Toma estos $5 y compra un billete de lotería. Al menos así serás de alguna utilidad para esta familia. El billete quedó suspendido entre nosotros, arrugado y gastado. $5. El precio de mi utilidad, aparentemente. Anda, dijo cuando no lo tomé de inmediato. Tal vez tengas suerte y resuelvas todos nuestros problemas. Leonardo soltó una risita desde su posición junto al sofá. Sí, porque así es exactamente como funcionan los billetes de lotería, pero Valeria le lanzó una mirada que silenció su sarcasmo. Esto no se trataba del billete de lotería, y todos lo sabíamos. Se trataba de enviarme lejos, de sacarme de la casa para que pudieran discutir lo que fuera que habían estado planeando. Extendí la mano y tomé los $5. El papel se sentía suave por el manejo, desgastado por innumerables transacciones. Alguien más había ganado este dinero, lo había gastado, lo había recibido como cambio, ahora era mío, un regalo envuelto en humillación. Gracias, dije. Valeria parpadeó como si hubiera esperado una discusión. Bueno, bien, retrocedió, de repente insegura. La tienda de conveniencia en la calle principal tiene esos billetes de raspar. Compra algo decente, no esos de $1. Doblé el billete con cuidado y lo deslicé en el bolsillo de mi camisa. Lo haré. Levantarme de mi silla requirió más esfuerzo del que debería. Mis rodillas protestaron, rígidas por estar sentado durante la discusión. ¿Cuánto tiempo habíamos estado en esto? ¿1 hora? ¿2? La luz de la tarde que entraba por las ventanas había cambiado. Se había vuelto más tenue. ¿A dónde vas?, preguntó Leonardo mientras me movía hacia el armario de la entrada. A comprar un billete de lotería. Saqué mi abrigo de su percha. La tela se sentía más pesada de lo habitual. O tal vez yo me sentía más ligero, vaciado. ¿No es eso lo que se solicitó? Valeria me observó abrocharme el abrigo. No tienes que hacerlo sonar como si te estuviéramos enviando a prisión. Por supuesto que no. Enrollé mi bufanda alrededor de mi cuello, tomándome mi tiempo con cada vuelta. Es un día hermoso para caminar.
A través de la ventana podía ver el cielo de noviembre presionando como una manta gris. Hermoso no era la palabra que nadie usaría, pero, de nuevo, la verdad parecía escasear en esta casa. Papá, la voz de Valeria tenía una nota que no pude identificar. ¿Arrepentimiento? ¿Duda? Nosotros no. Esto no es personal. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. No, estoy seguro de que no lo es. Es solo práctico, añadió Leonardo desde la sala. Todos tenemos que enfrentar la realidad. Realidad. Sí, estaba empezando a ver la realidad muy claramente. La realidad de lo que mis $150,000 me habían comprado. La realidad de lo que significaba la familia cuando el dinero escaseaba. Entiendo, dije, y lo hacía, más de lo que ellos sabían. Abrí la puerta principal y el aire de noviembre entró corriendo a recibirme. Traía el olor de las hojas muertas y la nieve que se aproximaba. De las estaciones cambiando. Estuviéramos listos o no. Compra los billetes de $5, gritó Valeria detrás de mí. Esos tienen mejores probabilidades. Mejores probabilidades. Casi sonreí ante eso. Después de hoy, estaba empezando a pensar que entendía las probabilidades mejor de lo que nunca lo había hecho. Lo recordaré, dije. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, cortando el calor y las voces de la televisión que habían servido de banda sonora a mi humillación. Los escalones del porche crujieron bajo mis pies, y luego estaba en la acera, respirando aire libre por primera vez en horas. $5 en mi bolsillo. $5 para comprar esperanza. Para hacerme útil, para resolver todos nuestros problemas. No tenía ni idea de cuán en lo cierto podrían estar sobre eso. Pero primero, necesitaba caminar. Necesitaba pensar. Necesitaba recordar exactamente cómo había terminado parado en esta acera con $5 en mi bolsillo y ningún lugar al que llamar hogar. La tienda de conveniencia en la calle principal estaba a 20 minutos a pie. Tenía tiempo para recordar todo. Tiempo para sumar cada sacrificio, cada promesa rota, cada amabilidad que no había sido reconocida. Tiempo para decidir qué hacer al respecto. El frío golpeó mi rostro como una llamada de atención. El noviembre en esta región del norte no se andaba con juegos, y hoy se sentía como el disparo de advertencia del invierno. Me ajusté el abrigo y comencé a caminar, dejando atrás la casa de Valeria. Mis pies encontraron su ritmo en la acera automáticamente. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. El mismo paso con el que había caminado a la planta ensambladora cada mañana durante 37 años. Los mismos pasos medidos que me habían llevado por este vecindario innumerables veces desde que me mudé con mi hija. Mudarme. ¿Qué frase? Como si hubiera tenido elección. Las casas en la calle de Valeria se veían cálidas y acogedoras. Luces amarillas saliendo de las ventanas, mientras las familias se acomodaban en sus rutinas de viernes por la noche. A través de una ventana, vislumbré a un padre ayudando a un niño con la tarea en la mesa de la cocina. A través de otra, una madre ponía los platos para la cena mientras su hija adolescente hablaba por teléfono. Familias normales. Familias que probablemente no calculaban el valor exacto en dólares de sus parientes mayores. Giré hacia la calle principal, pasando por la escuela primaria donde Valeria había asistido una vez. Los juegos del patio se veían más nuevos ahora, colores más brillantes, diseños más seguros. Todo mejorado excepto la lealtad familiar, aparentemente. El billete de $5 crujió en mi bolsillo mientras caminaba. $5 por esperanza, $5 por utilidad. La ironía no se me escapaba de que esta misma cantidad de dinero una vez había significado algo completamente diferente para mí. Cuando Valeria tenía 8 años y quería un helado del camión, $5 habían sido un gran gesto. Cuando tenía 16 y necesitaba dinero para gasolina, $5 habían sido la libertad misma. Ahora era caridad. Peor que la caridad era un despido. Mi aliento salía en pequeñas nubes a medida que bajaba la temperatura. El clima coincidía con mi estado de ánimo, gris y cada vez más frío. Pero caminar se sentía bien. Se sentía como un progreso, incluso si no estaba seguro hacia dónde estaba progresando. A 3 cuadras de la casa de Valeria pasé por la esquina donde solía vivir el viejo señor Benítez. Ya llevaba 2 años muerto,
su casa vendida a una pareja joven con bebés gemelos. Benítez había vivido solo después de que su esposa murió. Justo como yo vivía solo ahora a pesar de estar rodeado de familia. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. Hace 3 años, de pie en la cocina de mi propia casa. La casa que había comprado en 1983, donde había criado a Valeria, donde Isabel y yo habíamos planeado envejecer juntos, la casa que había estado pagada durante 15 años cuando el cáncer se llevó a Isabel. «Papá, no puedes vivir en esa casa tan grande tú solo», había dicho Valeria, su voz llena de una preocupación que yo había creído genuina. «No es seguro. ¿Y si te caes? ¿Y si pasa algo?» Leonardo había asentido, interpretando al yerno cariñoso. «Tenemos esa habitación extra. Nos estarías haciendo un favor. De verdad. Ayuda con la hipoteca. Ayuda con la hipoteca». Incluso entonces, se había tratado de dinero. «La casa vale al menos 180,000, me había dicho el agente inmobiliario. Quizás más en este mercado. La ubicación es perfecta. Todo ha sido mantenido. 180,000 dólares. 34 años de pagos de hipoteca. Mantenimiento. Mejoras. 34 años del jardín de Isabel. Su cuidadosa decoración. Sus sueños manifestados en papel tapiz y colores de pintura. Te cuidaremos bien, papá», había prometido Valeria. «Siempre tendrás un hogar con nosotros. Siempre». ¡Qué palabra! ¡Qué mentira! La casa se había vendido por 182,000 dólares. Después de las comisiones y los costos de cierre, me había quedado con 178,000 dólares. Había guardado 28,000 dólares para mí. Suficiente para emergencias, facturas médicas, tal vez unas pequeñas vacaciones para ver esa maravilla natural que Isabel siempre había querido visitar. El resto, 150,000 dólares. Se lo había dado a Valeria y Leonardo. Su pago inicial para la casa donde ahora vivía como un invitado no deseado. «Esto es tan generoso, papá», había llorado Valeria. Llorado de verdad, cuando le entregué el cheque. «Nunca olvidaremos esto. Nunca». 3 años. Había tomado exactamente 3 años para que nunca se convirtiera en no importa. Llegué al Parque Central y me detuve en la entrada. El estanque comenzaba a cubrirse con una fina capa de hielo, y los gansos que generalmente se congregaban aquí ya se habían ido a territorios más cálidos. Aves inteligentes, sabían cuándo era el momento de irse. 28,000 dólares. Eso es lo que me quedaba del trabajo de mi vida. 28,000 dólares y una pensión de 1,200 dólares que aparentemente no era suficiente para comprarme decencia humana básica de mi propia hija. Pero podría ser suficiente para algo más. Algo que no esperaban. Saqué el billete de 5 dólares de mi bolsillo y lo miré a la luz que se desvanecía. Una cosa tan pequeña para representar un insulto tan grande. Pero a veces las cosas pequeñas podían tener grandes consecuencias. La tienda de conveniencia estaba a 2 cuadras de distancia. Podía ver su letrero de neón parpadeando en la distancia, rojo y azul contra el cielo gris. Abierta 24 horas, siempre ahí cuando la necesitabas. Doblé el billete con cuidado y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. Luego comencé a caminar de nuevo. Mis pasos más decididos ahora. Tenía un billete de lotería que comprar. Tenía un futuro que asegurar. Y tenía algunos planes que hacer. Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia me golpearon como un reflector después de la tarde gris. La campanilla sonó sobre mi cabeza cuando empujé la puerta de vidrio. Y de repente estaba de vuelta en el mundo de la gente normal haciendo cosas normales. Una mujer hacía malabares con el café y las llaves del coche mientras su hijo pequeño pedía dulces. 2 adolescentes debatían sobre sabores de bebidas energéticas cerca del refrigerador. Nadie aquí sabía de reuniones familiares disfrazadas de discusiones financieras. Nadie aquí acababa de ser informado de que buscara otro lugar donde vivir. «Buenas tardes, don Arturo». Carlos levantó la vista desde detrás del mostrador. Su sonrisa genuina. Llevaba trabajando aquí 2 años, tal vez 3. Siempre amable. Siempre recordaba los nombres. «Hace frío hoy, cada vez más frío». Me acerqué al mostrador donde la exhibición de lotería se alzaba como un santuario de sueños imposibles. Billetes de raspar en filas ordenadas, billetes del sorteo principal esperando ser impresos.
¿Un boleto para el sorteo de esta noche? El grande es el martes, corrigió Carlos amablemente. El premio mayor es de 30 millones de dólares. ¿Se siente con suerte? Suerte. ¡Qué palabra tan interesante! ¿Era suerte lo que me había llevado a este momento? ¿Era suerte que Valeria me hubiera dado 5 dólares y me hubiera enviado como a un chico de los recados? Un billete para Valeria, dije claramente, usando su apellido de casada, y 2 billetes para Arturo. Los dedos de Carlos se movieron por la máquina sin hacer preguntas. La impresora zumbó, escupiendo 3 tiras de papel con sus pulcras filas de números. La esperanza reducida a probabilidad matemática. Selección rápida en los 3. Selección rápida. Que la máquina elija. Que el azar decida qué números podrían cambiarlo todo. Saqué mi cartera, sintiendo el peso de mi decisión. El billete arrugado de 5 dólares de Valeria fue primero al mostrador. Luego agregué 10 dólares de mi propio dinero, nítidos y limpios del retiro bancario que había hecho la semana pasada. 15 dólares en total, dijo Carlos, dándome el cambio. Buena suerte a ambos, si él supiera. La máquina terminó de imprimir con un suspiro mecánico. 3 billetes, cada uno con la fecha del sorteo. Martes, 19 de noviembre de 2024. Cada uno con las mismas probabilidades imposibles, la misma escasa posibilidad de transformar vidas ordinarias en algo extraordinario. Doblé los billetes con cuidado, asegurándome de no arrugar los códigos de barras. El billete de Valeria fue al bolsillo de mi camisa, cerca de mi corazón como una promesa secreta. Mis 2 billetes encontraron hogar en mi cartera, acurrucados entre viejas fotografías y mi tarjeta del seguro médico. Se supone que el clima se pondrá feo esta semana, dijo Carlos, contando mi cambio. Nieve para el jueves, tal vez el viernes. Qué bueno que no tengo ningún lugar importante al que ir. La mentira salió fácilmente. Tenía el lugar más importante donde estar el martes por la noche, justo en esa sala de estar, viendo a Valeria revisar esos números, viendo su rostro cuando se diera cuenta de lo que significaban 30 millones de dólares. Viéndola planear un futuro que no incluía la carga de cuidar a un padre anciano, un futuro que nunca llegaría. La campanilla sonó de nuevo cuando salí al frío de noviembre. La tarde se había oscurecido mientras estaba dentro. Las luces de la calle comenzaban a parpadear aunque todavía faltaba 1 hora para el atardecer. El noviembre en esta región no creía en días largos, ni en transiciones suaves. 5 dólares del dinero de Valeria le habían comprado una oportunidad de 30 millones. 10 dólares de mi dinero me habían comprado 2 oportunidades de algo mucho más valioso. Justicia. El camino a casa tomaría 20 minutos. 20 minutos para preparar mi rostro, para practicar la expresión de un hombre que había hecho exactamente lo que le habían dicho que hiciera. 20 minutos para convertirme de nuevo en el padre obediente, el dependiente agradecido que había usado la caridad de su hija para comprar sueños imposibles. Me ajusté el abrigo y comencé a caminar. Detrás de mí, el letrero de neón de la tienda de conveniencia zumbaba en la oscuridad creciente, anunciando esperanza, café instantáneo y cigarrillos. Todas las cosas que la gente compraba cuando necesitaba algo que cambiara sus vidas. Yo tenía lo que necesitaba en mi cartera ahora. El cambio se avecinaba, estuvieran listos o no. Los billetes susurraron suavemente contra mi pecho mientras caminaba. 3 pedazos de papel que remodelarían todo. 3 oportunidades para que el universo entregara exactamente la justicia que 37 años de trabajo honesto y 150,000 dólares en generosidad merecían. El martes no podía llegar lo suficientemente rápido. La puerta principal cedió a mi llave con su familiar resistencia. 3 años girando esa cerradura, y todavía se sentía ligeramente ajena, como si estuviera pidiendo permiso para entrar en el espacio de otra persona. El calor golpeó mi rostro de inmediato, junto con el sonido del televisor y el olor de lo que fuera que Valeria estuviera planeando para la cena. ¿Eres tú, papá? Su voz llegó desde la cocina, casual y despectiva. Solo yo. Colgué mi abrigo en el armario, tomándome mi tiempo con la percha de madera. Los billetes se sentían cálidos contra mi pecho. 3 pequeños rectángulos de posibilidad que nadie más sabía que existían. Leonardo levantó la vista del sofá cuando entré a la sala.
Había cambiado de posición desde que me fui, pero apenas. Ahora estaba despatarrado sobre los cojines con una bolsa de papas fritas, equilibrada sobre su estómago, viendo algún programa de entrevistas de la tarde. ¿Conseguiste un ganador? Me señaló con el control remoto. Su tono sugería que la pregunta era más una burla que un interés genuino. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué los 3 billetes, colocándolos en la mesa de centro con practicada indiferencia. Solo una transacción de rutina. Nada que valiera la pena examinar de cerca. Selección rápida, dije. El sorteo es el martes. Valeria salió de la cocina, con un trapo de cocina en las manos, y echó un vistazo a la mesa de centro. Los billetes yacían allí inocuamente. 3 tiras de papel blanco, entre el correo esparcido y los controles remotos. ¿Ya estás planeando cómo gastar tus millones? Su risa tenía bordes afilados. Tal vez puedas comprarnos una casa nueva, en algún lugar con mejor calefacción. La ironía era tan perfecta que dolía. No tenía idea de cuán cerca de la verdad aterrizaba su sarcasmo. Leonardo agarró uno de los billetes, apenas mirándolo antes de devolverlo. El sorteo principal, ¿eh? ¿Cuál es el premio gordo esta semana? 30 millones, dije en voz baja. 30 millones. Valeria negó con la cabeza, moviéndose hacia la ventana para ajustar las cortinas. Imagínate, 30 millones de dólares, y todos nuestros problemas resueltos. No más peleas por el dinero del mercado. No más preocupaciones por las facturas de la calefacción. Corrió las cortinas contra la temprana oscuridad. Claro, conociendo nuestra suerte, acertaremos un número y ganaremos billetes gratis para la próxima semana. Eso suena bien, asintió Leonardo, volviendo su atención al televisor. La suerte de la familia de Arturo es tan escasa como todo lo demás por aquí. Me quedé allí, escuchándolos discutir mis billetes, nuestros billetes, con la certeza casual de las personas que nunca habían experimentado la verdadera suerte. Buena o mala, veían 3 pedazos de papel que valían $15 de esperanza fugaz. No podían ver la cuidadosa planificación, el pensamiento estratégico, la justicia esperando desarrollarse. Bueno, dijo Valeria, acomodándose en su silla. Supongo que es bueno soñar por unos días, incluso si es solo fantasía. Fantasía. La palabra quedó suspendida en el aire como incienso en una iglesia. No tenían idea de que su fantasía estaba a punto de convertirse en la realidad de otra persona. Creo que descansaré antes de la cena, dije. Claro. Valeria agitó el trapo de cocina distraídamente. Tenemos sobras de guiso. Espero que te parezca bien. Por supuesto que me parecía bien. Todo me parecía bien ahora. Yo era el dependiente agradecido, el padre anciano que aceptaba cualquier migaja de consideración que cayera en su camino. El hombre que había vendido su casa y regalado su futuro por el privilegio de ser tolerado en la casa de otra persona. Subí las escaleras lentamente, dejando que mis pies encontraran cada escalón con deliberado cuidado. Detrás de mí, el televisor seguía zumbando y Leonardo hizo algún comentario sobre la cena que obtuvo una respuesta aguda de Valeria. Sonidos familiares normales, tensiones familiares normales. Todo perfectamente normal durante los últimos días, antes de que lo normal terminara para siempre. Mi habitación me esperaba en lo alto de las escaleras, pequeña, ordenada y temporal. La cama que había comprado con mi propio dinero. La cómoda que una vez había estado en el dormitorio principal de mi casa. Pedazos de mi antigua vida dispuestos en un espacio apenas lo suficientemente grande como para contenerlos. Me senté en el borde de la cama y abrí mi cartera, mirando los 2 billetes acurrucados entre mi tarjeta del seguro médico y una fotografía de Isabel. Mismos números, misma fecha, mismas probabilidades imposibles que el de abajo, pero estos me pertenecían. Estos llevaban mi nombre en letras de imprenta que no podían ser disputadas o explicadas. El martes por la noche, 4 días más jugando al padre agradecido. La carga que contribuía con su pensión y compraba billetes de lotería con dinero de bolsillo. 4 días más escuchándolos planear un futuro que asumía que yo siempre estaría allí para ayudar a pagarlo. 4 días más hasta que aprendieran exactamente lo que valía Arturo. Guardé los billetes en mi cartera y la cerré con cuidado. Abajo, algo traqueteó en la cocina, y Valeria gritó instrucciones sobre poner la mesa. Sonidos domésticos.
Sonidos familiares. La banda sonora de personas que no tenían idea de que su mundo estaba a punto de cambiar. Desde mi ventana, podía ver el letrero de la tienda de conveniencia en la distancia. Un pequeño punto brillante en la oscuridad creciente. Carlos estaría comenzando su turno de noche pronto, revisando el inventario y ayudando a los clientes a comprar esperanza por monedas. Esperanza. Eso es lo que había comprado hoy. Pero no del tipo que ellos pensaban. Había comprado la esperanza de la justicia, la esperanza de las consecuencias, la esperanza de que el sacrificio y la amabilidad finalmente fueran recompensados. El martes no podía llegar lo suficientemente rápido. 4 días pasaron como agua entre las manos. Sábado y domingo se mezclaron con el lunes, rutinas familiares ordinarias puntuadas por tensiones familiares ordinarias. Los billetes permanecieron en la mesa de centro, olvidados entre facturas, revistas y las botellas de cerveza vacías de Leonardo. Mantuve mi comportamiento tranquilo, leyendo periódicos y viendo programas de concursos por la tarde. Ocasionalmente, Valeria mencionaba los billetes de pasada, generalmente para hacer alguna broma sobre nuestra inevitable pérdida. Leonardo los ignoraba por completo, más centrado en solicitudes de empleo que nunca terminaba de llenar. El martes por la noche llegó gris y frío, el invierno asentando sus huesos en la tierra. El programa de la lotería comenzaba a las 8, intercalado entre las noticias y las reposiciones de comedias. Nos reunimos en la sala de estar sin discutirlo, atraídos por la costumbre más que por la esperanza. «Será mejor que revisemos nuestros billetes perdedores», dijo Valeria, alcanzando la mesa de centro. Reunió los 3 billetes, sosteniéndolos como una mano de cartas perdedora. «¿Cuáles eran esos números, papá?» «No me acuerdo». La mentira salió fácilmente. Había memorizado cada dígito hacía 3 días. Los conocía mejor que mi propio número de teléfono. Para eso son los billetes. El presentador de televisión apareció, brillante y entusiasta, rodeado de bolas numeradas en una esfera de plástico transparente. «Buenas noches y bienvenidos al sorteo principal del martes por la noche. El premio mayor de esta noche asciende a $30 millones. $30 millones. Leonardo se enderezó ligeramente en el sofá, su atención capturada a pesar de sí mismo. «$30 millones compran mucha cerveza», murmuró, tratando de sonar desinteresado. Valeria lo mandó a callar, entrecerrando los ojos ante el primer billete en sus manos. «Está bien, aquí vamos. Nuestra oportunidad de unirnos a las filas de los nuevos ricos y odiosos». La esfera giró, las bolas bailando como niños emocionados. El presentador metió la mano con destreza de profesional, sacando la primera bola blanca. 7. Valeria miró el billete. ¿7? Bueno, ese es uno. «No te emociones todavía», dijo Leonardo. «Probablemente sea el único». La segunda bola emergió del caos. 23. 23. La voz de Valeria tenía un toque de interés ahora. «Tenemos el 23 también». Yo estaba sentado en mi silla, con las manos cruzadas, observando esta actuación con el desapego de alguien que observa una obra de teatro. Los actores no sabían sus líneas, no entendían sus papeles en el drama que se desarrollaba. 31. Valeria se inclinó hacia adelante. 31. Llevamos 3. Su voz subió de tono. «Espera. En realidad son 3 números». Leonardo se apartó del televisor, de repente concentrado. «Déjame ver ese billete». 42. 42. Valeria estaba de pie ahora, el billete temblando en sus manos. 4 números. «Tenemos 4 números». La voz del presentador pareció resonar en la repentina tensión. 58. Silencio. Valeria miró fijamente el billete, sus labios moviéndose mientras comprobaba una y otra vez. Leonardo la agarró por la muñeca, acercando el billete a sus ojos. 58. Susurró ella. «Tenemos el 58. 5 números», respiró Leonardo. 5 de 6 números. «Y ahora», anunció el presentador con drama practicado, «el número principal. El número principal de esta noche es 12». El momento se alargó como una respiración contenida. Valeria miró el billete, miró el televisor, volvió a mirar el billete. Su rostro se puso completamente blanco. 12, dijo, su voz apenas audible.
El número principal es 12. Leonardo le arrebató el billete de las manos. Sus ojos se movieron por los números como un hombre leyendo su propia sentencia de muerte. Y luego, de repente, brillaron con una emoción salvaje. «Oh, Dios mío, ganamos, ganamos», saltó del sofá. El billete agarrado en su puño. $30 millones. Somos millonarios. Valeria se desplomó de nuevo en su silla, e inmediatamente se levantó de un salto como si los muebles no pudieran contener su emoción. «No puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. Ganamos la lotería». Se volvieron el uno hacia el otro, abrazándose con una intensidad que no había visto desde el día de su boda. Leonardo hizo girar a Valeria alrededor de la mesa de centro mientras ella reía y lloraba simultáneamente. $30 millones, seguía repitiendo. $30 millones. Podemos dejar de preocuparnos por el dinero para siempre, dijo Leonardo, su voz densa por la emoción. Casa nueva, coches nuevos, viajar a donde queramos. Podemos pagarlo todo, podemos comprarlo todo, podemos hacer cualquier cosa. Observé su celebración con el interés tranquilo de un antropólogo observando una cultura extranjera. Su alegría era real, su emoción genuina. Realmente creían que sus vidas acababan de transformarse de la lucha al paraíso. ¿Te lo imaginas? Valeria se volvió para incluirme en su celebración, su rostro encendido por la euforia. «Papá, ¿puedes siquiera imaginarlo? $30 millones. Asentí lentamente. Es una suma considerable. Una suma considerable. Leonardo se rió, un sonido que se acercaba a la histeria. Es dinero que cambia la vida. Es dinero para no volver a preocuparse por nada jamás. Bailaron alrededor de la mesa de centro como niños, haciendo planes y promesas mutuas. Valeria habló de la casa en la costa que siempre había soñado. Leonardo mencionó el barco que había querido desde la secundaria. Ninguno de los dos miró de cerca los otros 2 billetes que seguían sobre la mesa de centro. Ninguno de ellos se preguntó por qué yo parecía tan tranquilo ante su increíble fortuna. Estaban demasiado ocupados celebrando para notar que el hombre que lo había hecho todo posible los observaba con la paciencia de alguien que sabía que el verdadero espectáculo aún no había comenzado. Su celebración alcanzó un punto álgido. Valeria agarró las manos de Leonardo y lo hizo girar alrededor de la mesa de centro de nuevo, ambos riendo como niños que hubieran descubierto un tesoro enterrado. El billete ganador ondeaba en su mano como una bandera blanca de victoria. «Somos ricos. Realmente somos ricos». Leonardo la levantó del suelo, haciéndola girar hasta que ella gritó de alegría. $30 millones. ¿Puedes creerlo? Permanecí en mi silla observando su danza de triunfo. Se movían a mi alrededor como si yo fuera un mueble, ya olvidado en su euforia. La televisión continuaba con su programación post-lotería, pero ninguno de ellos le prestaba atención ya. Tenían lo que necesitaban. «Finalmente podemos conseguir esa casa en la costa», jadeó Valeria cuando Leonardo la bajó, la que tiene piscina y vista al mar. «¿Recuerdas? La vimos en línea el año pasado. Y el barco», añadió Leonardo, sus ojos brillantes de avaricia. «Ese crucero con camarote de 30 pies. Viviremos como reyes». Valeria apretó el billete contra su pecho como una carta de amor. No más preocupaciones por el dinero. No más discusiones por las facturas. No más. Su mirada se posó en mí. Algo cambió en su expresión. La alegría salvaje permanecía. Pero debajo de ella, vi cálculo. Una evaluación fría y práctica de lo que esta ganancia inesperada significaba para su acuerdo actual. No más depender de nadie. Terminó en voz baja. Leonardo siguió su mirada. Por un momento, la sala de estar quedó en silencio, excepto por el zumbido del televisor. Entonces su rostro se rompió en una sonrisa cruel. «Es cierto», enderezó los hombros, pareciendo de repente más alto. «Ya no necesitamos tus patéticas migajas, viejo». Las palabras golpearon como golpes físicos. Patéticas migajas. 3 años de mi pensión. 3 años de contribuciones al mercado. 3 años ayudándolos a sobrevivir. Reducidos a patéticas migajas por un hombre que no había trabajado en 2 años. «Esas migajas te dieron de comer», dije en voz baja. Los ojos de Valeria brillaron. «¿Darnos de comer?
Tus $1,200 apenas cubrían los servicios. Te hemos estado manteniendo durante 3 años, papá. 3 años de comida extra, costos extra de calefacción, extra todo porque no podías cuidarte solo. Vendí mi casa por ustedes. Vendiste tu casa porque no podías mantenerla, espetó Leonardo, porque necesitabas que te cuidáramos. Bueno, adivina qué, ya no necesitamos cuidar de nadie. Valeria agitó el billete como un cetro. Somos millonarios ahora. Podemos permitirnos vivir nuestras propias vidas sin mantener un peso muerto. Peso muerto, después de 37 años en la fábrica, después de criarla solo cuando Isabel murió, después de darles la mayor parte de los ahorros de mi vida, me había convertido en un peso muerto. Haz las maletas, continuó Leonardo, su voz ganando confianza con cada palabra. Es hora de que encuentres otro lugar donde vivir. Leonardo. La protesta de Valeria fue débil, apenas audible. No, Valeria. Él escuchó lo que dijimos antes. No podemos permitirnos mantenerlo aquí con su pensión. Bueno, ahora podemos permitirnos no mantenerlo aquí. Leonardo se cruzó de brazos, luciendo complacido con su lógica. $30 millones significa que podemos elegir quién vive en nuestra casa. Nuestra casa. La casa que habían comprado con mis $150,000 se había convertido en su casa en el momento en que pensaron que habían ganado la lotería. ¿Quieres que me vaya esta noche?, pregunté. Esta noche. Mañana por la mañana. Lo que sea. Leonardo se encogió de hombros. El punto es que tienes que irte. Tenemos una nueva vida que planear y, francamente, no incluye cuidar ancianos. Valeria apretó su billete con más fuerza. Papá, tienes que entender. Esto lo cambia todo. Podemos permitirnos ayudarte a encontrar un bonito lugar de retiro, en algún lugar con gente de tu edad. Un lugar de retiro. El insulto final envuelto en falsa amabilidad. Querían almacenarme con otros miembros de la familia descartados, otros parientes ancianos inconvenientes, cuyos hijos habían encontrado mejores usos para su dinero. Entiendo perfectamente, dije, levantándome de mi silla. Las simples acciones parecieron sorprenderlos. Tal vez esperaban lágrimas, súplicas, promesas de ser menos carga. En lugar de eso, me puse de pie con la misma dignidad que había llevado durante 68 años. La misma fuerza tranquila que los había apoyado a través de cada crisis que habían enfrentado. ¿Entiendes? Valeria parpadeó, momentáneamente insegura. Entiendo que $30 millones me han mostrado exactamente quiénes son ustedes en realidad. El rostro de Leonardo enrojeció. No intentes hacernos sentir culpables, viejo. No te debemos nada. No, estuve de acuerdo, no me deben nada. Caminé hacia las escaleras, cada paso medido y deliberado. Detrás de mí, escuché a Valeria susurrarle algo a Leonardo, pero no pude distinguir las palabras. No importaba, todo lo que necesitaba saber ya se había dicho. Al pie de la escalera me detuve y miré hacia atrás. Estaban juntos en su sala de estar, rodeados de facturas esparcidas y sueños de lotería, sosteniendo su billete como un arma que acababan de usar para sacarme de sus vidas. No tenían idea de que el arma me pertenecía. Las escaleras crujieron bajo mi peso, cada escalón llevándome lejos de su celebración y hacia la pequeña habitación que me había albergado durante 3 años. Detrás de mí, sus voces se elevaron de nuevo en emoción, planeando compras y vacaciones que nunca tomarían. Mi dormitorio me esperaba en la oscuridad. Encendí la luz del techo y el espacio se reveló en toda su modesta simplicidad. Una cama individual con la colcha que Isabel había hecho hacía 20 años. Una cómoda que una vez había estado en nuestro dormitorio principal en nuestra casa. Un pequeño televisor que apenas recibía canales locales. Esta habitación había albergado a un hombre que valía $30 millones, y lo habían tratado como un caso de caridad. Saqué mi vieja maleta del armario. La misma maleta de cuero que había llevado en mi luna de miel con Isabel hacía 43 años. La cremallera todavía funcionaba, aunque las esquinas mostraban el desgaste de décadas de viajes modestos, viajes en autobús para visitar parientes, escapadas de fin de semana al lago cuando el dinero lo permitía. Empacar adquirió un ritmo propio. Camisas dobladas con cuidado, pantalones dispuestos para minimizar las arrugas,
ropa interior y calcetines para 3 días, mi medicación para la diabetes, las pastillas para la presión arterial, el pequeño organizador de plástico que me ayudaba a recordar qué pastillas tomar y cuándo. La fotografía de Isabel fue lo primero en la maleta, envuelta en una camiseta de repuesto para protegerla. 41 años de matrimonio reducidos a un marco de 4x6. Pero contenía más amor del que toda esta casa me había mostrado en 3 años. Mis documentos importantes llenaban un sobre manila. Tarjeta de jubilación. Información del seguro médico. Extractos bancarios que mostraban mi modesto saldo. $28,000. No era suficiente para vivir cómodamente en el retiro, pero sí suficiente para lo que necesitaba hacer a continuación. De abajo llegó el sonido de las puertas de los armarios cerrándose de golpe, seguido por la voz de Valeria. ¿Dónde pusimos esa botella de champán de la Navidad pasada? Estaban celebrando, por supuesto que estaban celebrando. Pensaban que habían ganado su libertad junto con su fortuna. Me senté en el borde de la cama sosteniendo mi cartera. Adentro, metidos entre mi licencia de conducir y la tarjeta del seguro médico, 2 billetes de lotería esperaban pacientemente. Los mismos números que el que aferraban abajo. La misma fecha de sorteo. El mismo premio mayor de $30 millones, pero nombres diferentes. 42 años había trabajado en esa fábrica, respirando polvo de metal y aceite de máquina, viendo a hombres más jóvenes ser promovidos mientras yo me mantenía firme y confiable en la línea. 42 años de tiempo extra cuando necesitábamos dinero para la ropa escolar de Valeria, para las facturas médicas de Isabel, para los 1000 pequeños gastos que conlleva criar una familia adecuadamente. Nunca había faltado un día a menos que estuviera realmente enfermo. Nunca había llamado para decir que no iba porque quería ir de pesca o tenía resaca, o simplemente no tenía ganas de trabajar, cuando el capataz necesitaba a alguien para el tiempo extra del sábado. Arturo levantaba la mano. Cuando necesitaban a alguien para entrenar a nuevos trabajadores, Arturo se quedaba tarde sin paga extra. Firme, confiable, olvidable. La casa de toda la vida había sido mi recompensa por todos esos años. Pagada antes de tiempo gracias a un presupuesto cuidadoso y sacrificio, había representado la seguridad para Isabel y para mí. Cuando ella murió, había sido mi santuario, lleno de recuerdos y rincones familiares donde su presencia aún perduraba. Lo había entregado por la familia, por la sangre, por la promesa de que siempre tendría un hogar con personas que me amaban. Abajo, la voz de Leonardo retumbó. Mañana, a primera hora, llamamos a un agente de viajes. Quiero ver París, Roma, todos esos lugares que nunca pensamos que podríamos permitirnos. Lugares que visitarían con mi dinero mientras yo me sentaba en alguna instalación estéril de retiro, pagando por televisión por cable y comidas de cafetería. Con lo que quedaba de mi pensión, cerré la maleta y subí la cremallera. El sonido fue final, decisivo. La vida del dependiente agradecido Arturo estaba terminando. Lo que vendría después sería completamente diferente. Una segunda bolsa más pequeña contenía mis artículos de aseo y una muda de ropa. Todo lo demás, los muebles que había comprado, la lámpara que había sido la favorita de Isabel, los libros que había acumulado durante 3 años de tardes vacías, podía quedarse. Las cosas materiales no significaban nada ahora. La justicia lo significaba todo. Las escaleras crujieron de nuevo mientras descendía, llevando mis 2 pequeñas bolsas. La celebración en la sala de estar se había vuelto más ruidosa, más estridente. Alguien había encontrado ese champán. Llegué al pasillo de entrada y puse mis maletas junto a la puerta, la misma puerta por la que había entrado hacía 3 años, llevando esperanza y gratitud por la amabilidad de mi hija. Esta noche, saldría por ella llevando algo completamente diferente. La verdad, Valeria estaba en el pasillo cuando llegué al final de las escaleras, con una copa de champán en una mano y el billete de lotería en la otra. Me había estado esperando, probablemente para asegurarse de que realmente me fuera. Su rostro estaba sonrojado por la emoción y el alcohol, su sonrisa afilada por la victoria. «Ajá, bueno papá», dijo, agitando el billete como la batuta de un director. «Supongo que esto es un adiós. No te veas tan triste. Esto es bueno para todos nosotros. Estarás mucho más feliz en algún lugar más apropiado para tu edad». Sostuvo el billete más alto,
admirándolo contra la luz del pasillo. Nuestro billete dorado a la libertad. 30 millones de dólares de pura y hermosa libertad. Dejé mis maletas en el suelo con cuidado y estudié su rostro. Con toda la emoción, toda la celebración y el cruel despido. En realidad no había mirado lo que estaba sosteniendo. Había comprobado los números contra la televisión, celebrado la coincidencia, pero nunca había examinado el billete en sí. «Hija», dije en voz baja, «¿siquiera leíste qué nombre está escrito en ese billete de lotería?» Su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Qué quieres decir?» «Es nuestro billete. Lo compramos con nuestro dinero. Tú lo compraste con $5. Pero, ¿qué nombre le dijiste a la máquina que imprimiera?» Algo parpadeó en sus ojos. Confusión. Luego el primer indicio de inquietud. Bajó el billete y lo miró de cerca por primera vez desde el sorteo. Su rostro se puso completamente blanco. Arturo. Leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Esto dice Arturo. Así es. Miró fijamente el billete, luego a mí, y de nuevo al billete. Esto no puede estar bien. Debe haber algún error. No hay error. Ese billete me pertenece. Pero nosotros. Te di $5. Compraste esto para nosotros. Me diste $5 para comprar un billete. Compré 3 billetes. 1 para ti, con tu dinero, a tu nombre. 2 para mí, con mi dinero, a mi nombre. Extendí mi mano. Ese billete que estás sosteniendo, me pertenece. Leonardo apareció en el pasillo, atraído por el cambio en la voz de Valeria. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pareces como si alguien se hubiera muerto? Valeria levantó el billete con dedos temblorosos. Leonardo, mira esto. Mira el nombre. Él entrecerró los ojos ante la letra pequeña. Su cerebro nublado por el champán luchando por procesar lo que estaba viendo. Arturo. ¿Y qué? El viejo lo compró para nosotros. No. Dije con calma. Lo compré para mí. Con mi dinero. A mi nombre. Lo que lo hace legalmente mío. El pasillo quedó en silencio, excepto por el sonido de su televisor de fondo, todavía sonando para una sala de estar vacía. Observé cómo la comprensión amanecía en sus rostros como un amanecer al revés. La oscuridad extendiéndose donde había habido luz. No puedes. La voz de Valeria se quebró. Esto es nuestro. Nosotros ganamos esto. Hemos estado celebrando. Han estado celebrando un billete que nunca fue suyo. Leonardo dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo. Compraste ese billete con el dinero que te dimos. Compré 3 billetes. El tuyo probablemente sigue en la mesa de centro donde lo dejé, con tu nombre en él, y tus números perdedores. Esto es algún tipo de truco, susurró Valeria. Pero su voz no tenía convicción. Extendí la mano suavemente y tomé el billete de sus dedos repentinamente flácidos. Ella no se resistió. El papel se sentía cálido por su agarre, ligeramente húmedo por su celebración empapada de champán. 30 millones de dólares, dije, mirando los números que coincidían perfectamente con el sorteo del martes por la noche. Es una suma considerable, como dijiste, suficiente para comprar una bonita casa en algún lugar cálido, suficiente para viajar, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Papá, espera. La voz de Valeria era suplicante ahora, desesperada. Podemos arreglar esto. Somos familia. Podemos compartirlo. ¿Compartirlo? Doblé el billete con cuidado y lo guardé en mi cartera, junto a los 2 billetes idénticos que servirían como copias de seguridad. De la manera en que hemos compartido esta casa, de la manera en que hemos compartido los gastos, de la manera en que acabas de compartir tus sentimientos sobre mantener un peso muerto. El rostro de Leonardo había pasado de rojo a púrpura. Tú planeaste esto. Nos tendiste una trampa. Compré billetes de lotería con mi propio dinero, al igual que millones de otras personas hacen cada semana. El hecho de que ganara es solo. Sonreí, sintiendo una felicidad genuina por primera vez en 3 años. Suerte. Los pasos de Leonardo retumbaron por las escaleras como una avalancha. Apareció en el pasillo, su rostro púrpura de rabia, el aliento a champán precediéndolo como una advertencia. ¿Qué demonios está pasando? Miró entre el rostro conmocionado de Valeria y mi comportamiento tranquilo. ¿Por qué parece como si alguien se hubiera muerto?
Valeria levantó su mano temblorosa, señalando el billete en mi posesión. Leonardo, el billete. Tiene su nombre, no el nuestro, el suyo. Por un momento, el cerebro de Leonardo, nublado por el alcohol, luchó por procesar la información. Luego sus ojos se centraron en el billete de lotería en mis manos con intensidad láser. «Devuelve eso ahora mismo». Dio un paso hacia mí, su corpulencia llenando el estrecho pasillo. «Ese billete nos pertenece. Hemos estado planeando todo nuestro futuro en torno a él. El billete pertenece a quien quiera que aparezca en él», dije con calma. La ley del Estado es bastante clara al respecto. No me importa lo que diga la ley. La voz de Leonardo subió hacia la histeria. «Compraste eso con nuestro dinero, en nuestra casa, para nuestra familia. Compré 3 billetes. El tuyo sigue en la mesa de centro con tus números perdedores». Las manos de Leonardo se cerraron en puños. «Devuelve ese billete, viejo, o te arrepentirás». Di medio paso hacia atrás, manteniendo el contacto visual. Un paso más hacia mí, y llamaré a la policía por agresión e intento de robo. La palabra lo detuvo como una barrera física. Sus puños permanecieron cerrados, pero sus pies se quedaron plantados. Incluso a través de su ira, entendió las implicaciones. «No puedes hacernos esto», susurró Valeria, las lágrimas comenzando a fluir. «Somos familia. Te hemos cuidado durante 3 años». ¿Cuidarme? Guardé el billete de forma segura en mi cartera. Acaban de terminar de decirme que era un peso muerto del que no podían esperar para deshacerse. «No lo decíamos en serio», suplicó ella. «Solo estábamos emocionados por el dinero. No estábamos pensando con claridad». «No, hija. Por primera vez en 3 años estabas pensando con mucha claridad. Me mostraste exactamente lo que significó para ti cuando pensaste que tenías el poder de descartarme». Leonardo se movió hacia un lado, tratando de bloquear mi camino hacia la puerta. «No te irás con ese billete. Llamaremos a la policía nosotros mismos. Les diremos que lo robaste. Por favor, háganlo». Alcancé el asa de mi maleta. «Estaré encantado de mostrarles mi recibo de la tienda de la esquina junto con el video de seguridad de mí comprando 3 billetes con mi propio dinero. También disfrutaré explicando cómo intentaron intimidar físicamente a un ciudadano de la tercera edad para que entregara su propiedad legal». El color desapareció del rostro de Leonardo. Incluso borracho podía seguir esa lógica hasta su inevitable conclusión. «Papá, por favor». La voz de Valeria se rompió por completo. «Podemos arreglar esto. Podemos compartir el dinero. Puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras. Nunca volveremos a mencionar el dinero». «¿Compartir?» Levanté mi segunda maleta. «De la manera en que compartimos esta casa, de la manera en que compartimos los gastos, de la manera en que compartieron sus honestos sentimientos sobre mantener a su padre anciano, cometimos un error», dijo Leonardo, su agresión desmoronándose en desesperación. «La gente dice cosas que no quiere decir cuando está emocionada». «No, Leonardo, la gente dice lo que realmente piensa cuando se siente lo suficientemente segura como para decirlo». Esta noche, ambos se sintieron lo suficientemente seguros como para mostrarme su verdadero yo. Me moví hacia la puerta, y esta vez Leonardo se hizo a un lado. Su lucha se había derrumbado en una derrota hueca. «¿A dónde irás?», preguntó Valeria en voz baja. «A algún lugar donde me quieran». Abrí la puerta principal, dejando que el aire de noviembre entrara a nuestro alrededor, a algún lugar donde me valoren por algo más que mi cheque de pensión mensual. «Estás cometiendo un gran error», dijo Leonardo, pero su voz no tenía convicción. «No. Cometí mi error hace 3 años cuando creí que la familia significaba algo más que conveniencia financiera». Salí al porche, con mis maletas en la mano. Esta noche, estoy corrigiendo ese error. La luz del porche proyectaba largas sombras sobre el jardín delantero. Detrás de mí escuché a Valeria sollozar y a Leonardo murmurar maldiciones en voz baja. Delante de mí yacía la fría noche de noviembre y cualquier futuro que 30 millones de dólares pudieran comprar. Caminé por el sendero de entrada sin mirar atrás. Sus voces se desvanecieron detrás de mí, tragadas por la oscuridad que siempre se había sentido más acogedora que su falsa calidez. Por primera vez en 3 años. Era libre. El motel de la carretera se convirtió en mi santuario esa primera noche.
La habitación olía a productos de limpieza industrial y alfombra gastada, pero ofrecía algo que la casa de Valeria nunca tuvo: hospitalidad honesta pagada con dinero honesto. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el billete ganador bajo la dura luz fluorescente. 7, 23, 31, 42, 58. Y el número principal 12. Números que transformarían mis años restantes de carga a bendición. La mañana trajo decisiones prácticas. La oficina de lotería del estado en la capital abría a las 9. Para las 8:30 estaba vestido con mi mejor camisa y chaqueta, los billetes asegurados en mi cartera junto con la documentación de respaldo. El edificio de la lotería zumbaba con tranquila eficiencia. Guardias de seguridad, empleados del gobierno, personas que procesan sueños para ganarse la vida. Mi asesora Patricia me trató con una cortesía profesional que se sintió revolucionaria después de 3 años de condescendencia familiar. Felicidades. Don Arturo examinó mi billete bajo una luz especial, comprobando marcas de agua y características de seguridad. Todo parece auténtico. Necesitaremos verificar su identidad y discutir las opciones de pago. ¿Cuánto tarda el proceso? De 2 a 3 semanas para el procesamiento completo. Tendrá opciones: un pago único después de impuestos, aproximadamente $18 millones, o pagos anuales durante 30 años. $18 millones. Más dinero del que 3 generaciones de mi familia habían ganado juntas. Pago único. Dije sin dudar. Elección inteligente para alguien de su edad. También discutiremos las opciones de anonimato. El Estado permite a los ganadores permanecer en privado si lo prefieren. ¿Privado? Sí, prefería mucho eso. Mi teléfono vibraba constantemente esos primeros días. El número de Valeria apareció docenas de veces, seguido por el de Leonardo. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz, y finalmente bloqueé ambos números por completo. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados. Las disculpas de Valeria se mezclaban con manipulación culposa. Las amenazas de Leonardo se transformaron en súplicas. Para la segunda semana, habían reclutado a vecinos para que llamaran en su nombre, personas que no tenían idea de lo que realmente había sucedido ese martes por la noche. Cambié mi número. El motel se convirtió en mi reino temporal. La habitación 127, con sus 2 camas dobles y televisión por cable, costaba $69 por noche. Por primera vez en años, podía permitirme cualquier cosa que quisiera. Pero elegí la simplicidad. Comidas rápidas, cable básico, largas caminatas por la ciudad mientras planeaba mi futuro. Diciembre llegó con la primera nevada real. A través de mi ventana, veía a otros viajeros ir y venir. Vendedores, trabajadores de la construcción, familias en transición. Personas viviendo vidas temporales mientras buscaban soluciones permanentes como yo. La oficina de lotería llamó el 10 de diciembre. Don Arturo, sus fondos están listos para la transferencia. Si pudiera venir mañana para finalizar el papeleo. Por supuesto. Esa noche, busqué casas en línea. Un barrio tranquilo junto al gran lago captó mi atención de inmediato. Vecindarios elegantes, pero no ostentosos. Lugares donde un ganador de lotería retirado podría vivir cómodamente sin atraer atención no deseada. Patricia me entregó el cheque final el jueves, 12 de diciembre. $18.200.000 después de impuestos. Suficiente para comprar seguridad, comodidad y, lo más importante, independencia. ¿Algún plan para el dinero?, preguntó amablemente. Vivir bien, respondí. Finalmente, vivir bien. El cheque fue a mi nueva cuenta bancaria esa tarde. El banquero, el señor Morales, me trató con la deferencia reservada a los depositantes importantes, sin preguntas sobre mis circunstancias anteriores, sin juicios sobre mi modesta apariencia, solo servicio profesional para un cliente valioso. Las citas inmobiliarias llenaron la semana siguiente. El barrio junto al lago ofrecía opciones elegantes dentro de mi presupuesto. No mansiones, sino casas sólidas con carácter y privacidad, lugares donde Arturo podía ser quien quisiera ser. Encontré mi casa el 18 de diciembre. Una casa estilo villa con vistas al lago, jardines maduros y suficiente espacio para que un hombre piense con claridad.
El vendedor aceptó mi oferta en efectivo de inmediato. El cierre se programó para el 3 de enero. La víspera de Año Nuevo me encontró en la misma habitación de motel, viendo las celebraciones en televisión mientras la nieve caía afuera. Otras personas celebraban otro año sobrevivido. Yo celebraba el comienzo de mi vida real. A los 68 años, finalmente estaba listo para vivir para mí mismo. El sol de enero entraba a raudales por los ventanales de mi nueva sala de estar, proyectando una luz cálida sobre los pisos de madera que me pertenecían por completo. El camión de la mudanza se había ido hacía 2 horas, dejando atrás muebles elegidos por su comodidad más que por su economía, dispuestos en habitaciones lo suficientemente espaciosas como para que un hombre respire libremente. El barrio junto al lago me sentaba perfectamente. Mis vecinos saludaban cortésmente durante los paseos matutinos, respetando la privacidad que la riqueza podía comprar. Nadie aquí sabía de cheques de pensión u obligaciones familiares o billetes de lotería que lo habían cambiado todo. Aquí, yo era simplemente don Arturo, el caballero tranquilo de la villa con vistas al lago. La cocina relucía con electrodomésticos que solo había visto en salas de exhibición. Esta mañana, había preparado café fresco en una máquina que costaba más que el presupuesto de un mes de mi mercado anterior. La ironía no se me escapaba. Finalmente tenía dinero para comer bien. Y mi apetito había regresado por primera vez en años. Mi teléfono descansaba en silencio sobre la encimera de granito. 3 meses desde que había cambiado mi número, y la bendita calma continuaba, sin mensajes de voz desesperados, sin mensajes de texto cargados de culpa, sin emergencias familiares que requirieran mi intervención financiera inmediata. La paz tenía un sonido, y era el silencio. La señora Rojas de al lado había pasado ayer con galletas caseras, dándome la bienvenida al vecindario con genuina calidez. Su esposo era dueño del consultorio médico en el centro, mencionó, y habían vivido aquí 23 años. Buena gente, había dicho, refiriéndose a nuestros vecinos compartidos. Gente que valora la privacidad y respeta los límites. Respeto, ¿qué concepto? El dormitorio principal daba al gran lago, donde el hielo invernal se extendía hacia el horizonte como una promesa de posibilidad infinita. La fotografía de Isabel descansaba en la mesita de noche, y por primera vez desde su muerte, podía mirar su foto sin sentirme culpable por mis circunstancias. Le habría encantado esta casa, esta vista, esta libertad de elegir cómo pasar nuestros días. Finalmente, viviendo para mí mismo, dije en voz alta, probando las palabras en la habitación vacía. Sonaban verdaderas. Mi asesor financiero había delineado estrategias de inversión que preservarían la riqueza durante décadas. Crecimiento conservador, cartera diversificada, ingresos suficientes para mantener este estilo de vida indefinidamente. A los 68 años, tenía tiempo para disfrutar de lo que había ganado a través de 47 años de trabajo y 3 años de humillación. Folletos de viaje cubrían la mesa del comedor. Europa en primavera, tal vez Australia en su otoño. Lugares con los que Isabel y yo habíamos soñado durante esos años en la fábrica, cuando el pago de horas extras significaba elegir entre ahorros para vacaciones y los gastos escolares de Valeria. Ahora podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, ser cualquiera. El timbre sonó, interrumpiendo mi planificación. A través del monitor de seguridad, vi un camión de reparto y un conductor uniformado sosteniendo un paquete grande. Don Arturo, entrega de muebles de la mueblería de lujo. Las sillas del comedor que había pedido la semana pasada, piezas artesanales que durarían décadas, a diferencia de los muebles de segunda mano que habían llenado mi vida anterior. Solo déjelas en el vestíbulo, dije, firmando la entrega. Las arreglaré más tarde. El conductor sonrió profesionalmente. Hermosa casa, señor. Eligió un gran vecindario. Sí, estuve de acuerdo. Lo hice. Después de que se fue, caminé por mi nuevo hogar de nuevo, notando detalles que todavía me asombraban. Molduras de corona, pisos de madera, ventanas que se abrían para dejar entrar las brisas del lago, habitaciones lo suficientemente grandes para recibir invitados, aunque no tenía intención de recibir a nadie de mi vida anterior. Esta casa representaba más que riqueza. Representaba elección, la elección de vivir con dignidad,
de gastar dinero sin justificación, de planificar un futuro sin considerar las necesidades u opiniones de nadie más. La justicia había tomado una forma inesperada, no venganza exactamente, sino consecuencias naturales. Su codicia les había costado todo lo que habían pensado que habían ganado. Mi dignidad me había ganado todo lo que ellos pensaban que era suyo. La luz de la tarde se desplazó por mi sala de estar, pintando patrones geométricos en paredes que nunca resonarían con quejas sobre mi pensión o críticas a mis contribuciones. Estas paredes solo conocerían la paz. Me acomodé en mi nuevo sillón de cuero. Abrí la guía de viaje europea y comencé a planear mi primavera en la Toscana. A los 68 años, finalmente estaba comenzando a vivir. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.